Mba'éicha papeime temimbo'ekuéra, mba'éicha papeime ñañeponúta Guaraní, ñe'ẽ tembiapo. Rome'ẽtahína moanduhe rechaukaha jepuru. Hoy vamos a estudiar, niños y niñas del quinto grado, el uso de la tilde acentual, o sea que el acento escrito y el acento fonético. Es por eso que aquí nos dice ipunhataveva, significa que tiene que tener vocal guaraní, y tiene que estar en el último lugar de la palabra. Por ejemplo, tenemos aquí ka'avu, usuru, tekoja, ubura, opa. Y puina Pepe tiene sonido, tiene acento fonético, que sería el acento oral. Entonces, upea dice ipunhataveva. Voy a repetir otra vez. Ka'avu, usuru, tekoja, ubura, opa. ¿Y cómo pueden identificar? Tiene vocal en la última palabra en guaraní. Ahora, vamos a la tilde acentual escrito. Eso quiere decir que tiene que sonar ese acento escrito en la penúltima palabra. Por eso dice, ipunhatave bandaja era mopuae paja, oye jaiba era catueteji ari moanduje. Significa que ese vocal penúltimo de la palabra en guaraní tiene el acento escrito. Por ejemplo, opaisha, checo, yarui, upevare. Ahí entonces podemos observar de que lleva el acento en el vocal, en la penúltima, en el penúltimo acá. Por ejemplo, upevare, yarui, checo, opaisha. Entonces, para que ustedes puedan identificar el acento escrito y el acento fonético. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy en guaraní? Vamos a encerrar en círculo las palabras con tilde acentual. Ba'ejeise upeva. Van a subrayar toda aquella palabra que tiene el acento escrito. Todo lo que sea acento escrito. Y si ustedes encuentran acento fonético y acento oral, van a encontrar, porque acá hay algunas palabras dentro de este pequeño texto, en estas oraciones, van a encontrar lo que es el acento fonético y el acento oral. Y van a escribir aquí abajo todas aquellas palabras que tengan la vocal, el acento escrito y el acento fonético. Muy bien. Vaya ahí, Taupey. Vamos a colocar la tilde acentual donde corresponda y transcribo. Cabuyarui, upémaro, gallo zapucay, mitangüera. Van a leer bien estas 4 expresiones que tenemos aquí y le van a colocar el acento escrito. Acento escrito, Gina. Najaela y púa. Bueno, después tenemos, para cerrar el día de hoy, van a pintar las palabras y las pronuncias. Van a pintar todo aquel que tenga acento escrito. Van a pintar en un color de su preferencia, pero tienen que pintar con ese color entonces para que puedan identificar las palabras con tilde acentual escrito. Y hasta este 4 nada más vamos a hacer, y otro día vamos a hacer el dictado con ustedes. Entonces, es la tilde acentual oral y escrito.